A María José Lubertino del otro lado para conversar sobre el tema de la agencia. ¿Qué tal, Lubertino? Acá Constanza y Ezequiel, la saludamos. ¿Cómo está? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, las personas con discapacidad hoy están pasando un mal momento, un muy mal momento. Efectivamente, por eso hemos venido militando y bregando para que haya una ley de emergencia en discapacidad. Recordemos que las personas con discapacidad tienen una pensión por el hecho de tener discapacidad, de tener un certificado único en discapacidad, y en este momento esas pensiones están absolutamente desfasadas con la realidad. Más o menos cobran 300.000 pesos mensuales. Recordemos que además las personas con discapacidad, está vigente la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que las personas con discapacidad tienen que tener acceso a un empleo digno. Ujú. No se está cumpliendo con el cupo laboral en el Estado, no se impulsó el cupo laboral en empresas, ni siquiera tienen la posibilidad, si están cobrando la pensión, de poder tener un empleo formal, porque nosotros cuando estuvimos a cargo de la oficina de derechos de las personas con discapacidad, impulsamos una ley que permitiera que las personas con discapacidad pudieran trabajar, tener inclusión laboral y simultáneamente cobrar la pensión. La pensión no es por pobreza, la pensión es una acción afirmativa por todas las cargas y obstáculos y barreras que las personas con discapacidad tienen en la vida cotidiana, que las hacen tener que tener más gastos que las personas que no tienen una discapacidad, pero tienen que poder tener una inclusión laboral que no tienen. Entonces, en ese contexto se había logrado una ley de emergencia que daba mejores oportunidades a las personas con discapacidad y específicamente enganchaba de alguna manera una actualización de esas pensiones. Ujú. Eso fue vetado por el gobierno y ahora, por suerte, en la última sesión, las distintas fuerzas políticas de la oposición pudieron acordar para darle paso a insistir con la ley de emergencia en discapacidad, cosa que no ocurrió lamentablemente con el caso del veto en relación a los jubilados y jubiladas. Pero en ese contexto también todo el accionar que está teniendo el organismo Andis es realmente alarmante, da cuenta de que han puesto al frente a personas que no tienen ni idea de la temática, más allá de los gravísimos hechos de corrupción ahora denunciados. Digamos, venían haciendo una casa de brujas con las personas con discapacidad y les venían exigiendo volvieran a renovar sus certificados, cuando además es todo un trámite muy engorroso. En general, nadie va a sacar un certificado de discapacidad si no lo necesita. De hecho, niños y niñas con discapacidad en Argentina, el 40% de los niños y niñas con discapacidad no han sacado su certificado de Ah, discapacidad, mira. ¿no? Entonces, No, pero la además novedad. en uno de los audios de Spagnuolo él dice que él había sacado, quería sacar una, no, él había sacado una resolución para que, por ejemplo, una persona que le falta un brazo no tenga que volver a tramitar el certificado por discapacidad, porque no le va a de repente crecer un brazo, ya está, es discapacitado para todo el resto de su vida, que era algo que antes Sturzenegger, bueno, pretendía que se siga haciendo. Pero además hay una crítica de parte de Adorni que salió en su momento y de varios funcionarios del gobierno nacional que dicen durante el kirchnerismo en Argentina se sumaron bueno, al punto de que hay más de 1 millón, ¿no? De 1.200.000, creo, puede ser, de personas que Y más o menos un 10% de la población, claro, 11%. bueno, personas con discapacidad que tienen el certificado y dicen ni en un país de posguerra aparecieron de repente tantas personas pidiendo la pensión por discapacidad, dicen, ¿no? Por lo que se reconoció en el kirchnerismo que se incrementó el número de personas que reciben el haber. Esto es porque antes estaban afuera del sistema, no porque Claro, no son es que en discapacitados. realidad, digamos, todos los gobiernos democráticos, progresistas, han tratado de impulsar medidas para una mayor cobertura social y sobre todo para la
el empoderamiento que significa para la gente conocer cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, difundir, facilitar, hacer que los derechos consagrados en la Constitución o en un tratado o en una ley sean accesibles para las personas. Lo que ocurre es que un derecho al que se le ponen barreras y obstáculos no es un derecho. Ujú. Si yo consagro el derecho de las personas con discapacidad, pero de repente tienen que gastar 800.000 pesos para hacer una serie de pruebas, análisis, demostraciones y obtener determinados certificados, una persona que tiene una pensión de 300.000 pesos, bueno, eso es muy engorroso. Hay provincias donde no es tan sencillo sacar el CUT, tienen que desplazarse de un pueblo a otra localidad. Entonces, me parece que hay poca conciencia y, por supuesto, nadie dice que no haya corrupción o que Mm. no haya situaciones que deban ser, digamos, corregidas o dejadas de lado, pero eso quiere decir que el gobierno tiene que poder probar, tiene la carga de la prueba de lo que denuncia, no al revés. Porque Claro. lo que hace es pone bajo sospecha a todas las personas con discapacidad, las obliga a una prueba costosa nuevamente, en lugar de decir, bueno, a ver, acá encontramos un caso en que eso es falso, ¿no? Ujú. Entonces, esta dinámica, y sobre todo en un contexto en el cual si se denuncian ahora estos hechos de corrupción que se denuncian, no tienen cara, porque están acusando a una persona con discapacidad de haber certificado una De robado discapacidad que no 300.000 posee, pesos. y estamos hablando de gente que está coimeando con los derechos de las personas con discapacidad. Ahora, como toda solución que plantean, van a eliminar la autonomía del ANDIS y lo quieren poner bajo el Ministerio de Salud, que Mm. también está en este momento cuestionado por la causa del fentanilo. O sea, la verdad es alarmante y sobre todo creo, y yo que trabajo hace muchos años con Mm. las personas con discapacidad, en mi organización hay, la vicepresidenta es una líder del grupo de personas con discapacidad, me parece que es indignante, es un maltrato que resulta indignante para las personas con discapacidad, de la misma manera que es para los jubilados, de la misma manera que es para todos los colectivos que en este momento están pasando situaciones de necesidad o vulnerabilidad, que sean sospechados de delincuentes. Eso es lo que está diciendo el gobierno, ¿no? No, claro, y además 300.000 pesos, ¿no? Contra 800.000 dólares todos los meses. Eso es lo que les acusan Eso de estamos robar a las hablando, personas. sí. María José, ¿qué tal? Buen día, Constanza, te saluda. Em, lo cierto es que a partir de que la Cámara de Diputados rechazara el veto la semana pasada de la emergencia en discapacidad, queda que lo haga el Senado, se descarta que eso va a suceder más temprano que tarde, por una cuestión de la conformación de la Cámara y demás. La pregunta es, ayer aclaraban algo que yo creía que era innecesario aclarar, pero evidentemente no. Algunos diputados decían, a partir de que el Senado con los 2/3 insista con la ley, el gobierno no tiene ninguna otra alternativa más que promulgarla y seguir adelante, digamos, con todo lo que diga esa ley y cumplirla. Esto, insisto, ¿no? Creo que no hacía falta aclararlo, pero evidentemente habría alguna versión de que el gobierno, no sé, buscaría alguna alternativa para hacer otra cosa. ¿Qué crees que puede pasar con esto? Mira, lo pueden judicializar, Uh-huh. pero sea por la vía que sea, si no cumplen con la promulgación de la ley, ya van a estar incursos en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y también me parece grave toda esta situación, viste, que no funcione la comisión de juicio político, que la hayan bloqueado, que todo esto se minimice porque estamos en un tiempo electoral. O sea, seguro que hay juegos y triquiñuelas del poder, que ahora salta lo de las coimas por una interna en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero las personas del común, los que estamos todos los días trabajando y en particular las personas que están en situaciones de vulneración de derechos, Uh-huh. jubilados, jubiladas, personas con discapacidad, niños, niñas, bueno, no pueden estar
pendientes de tener que salir todos los días a movilizar en las calles para lograr que sean reconocidos sus derechos. No pueden estar todos los días sin saber si a fin de mes van a cobrar o no una pensión. No pueden estar todos los días sin saber si llegan a fin de mes o les alcanza para un remedio o les alcanza para pagar la luz y el gas. Entonces, me parece que tiene que haber una conciencia por parte de las autoridades. El Parlamento se puso las pilas con insistir con el veto, insistir con la ley de emergencia, pero bueno, no estuvo a la altura de las circunstancias con lo de los jubilados. Me parece que el gobierno tiene que reconsiderar eso, más allá de si hay veto o no hay veto. No es un juego de poder por el poder en sí mismo. Acá hay personas en el medio de estas discusiones políticas, ¿no? Entonces, no es un tema de a ver quién puede más en esta pulseada. Es un tema de el respeto a la dignidad humana más básica de muchas personas que están en situaciones de vulneración de derechos. Ojalá se los respete, como merecen. Gracias, Lubertino. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Che, me mandaron recién el 20 de agosto, se hace 7 días, ¿no? Sí, exactamente 7 días, miércoles pasado. Una persona que vive en Río Negro, tiene pensión por discapacidad, recibió un telegrama de parte de Andreani de la Agencia Nacional de Discapacidad, dependiente, dice, del Ministerio de Salud. ¿Sabes quién lo firma? ¿Quién? Te voy a mostrar. Acá está el telegrama, ¿sí? Ahí está el nombre, en el centro. Abajo. Para ahí. Ahí estamos. Doctor Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Él es el tipo que mandaba los telegramas personalmente a las personas con pensión con discapacidad para que se presenten a entregar el certificado médico que decía que ellos tenían que seguir recibiendo la pensión por discapacidad. Hasta hace 7 días era Diego Spagnuolo el que estaba mandando de puño y letra los telegramas a las personas con discapacidad para hacerlos vivir una peripecia en la que con mucha angustia no sabían si el gobierno les iba a seguir dando los míseros 300.000 pesos que estaban recibiendo por no poder trabajar, digamos, ¿no? Porque esa es la razón. No pueden trabajar, bueno, el Estado te da una ayuda. No, ni siquiera. Es casi una limosna, 300.000 pesos. Y eso es lo que Spagnuolo le estaba negando hasta hace 7 días él, ¿no? Los audios, el problema está en si el enojo de Spagnuolo es porque estaban robando y no debían, o estaban robando y no lo hacían partícipe, ¿no? Ese es el tema. Che, hacemos una breve tanda porque seguimos hasta las 11. Tenemos un programón el día de hoy. Vamos a hablar sobre varios temas fuertes, así que quédate ahí del otro lado.